Queremos hablar del cáncer de mama, también del permiso laboral exigible a su empleador para ir a realizarse exámenes preventivos. Las noticias al respecto también, ya no se va a exigir una orden médica, queremos saber en qué casos eso se va a cumplir porque se quiere eliminar esta barrera de entrada al examen preventivo de cáncer de mama. Vamos a hablar de este tema con la doctora Isabel Safie, ella es cirujana oncóloga de mama de la Fundación Arturo López Pérez, para abordar todo este tema en general. Doctora, ¿cómo está? Buenos días, gracias por acompañarnos. Hola Andrea, buen día, encantada de estar aquí. Doctora, partamos por este examen preventivo. Hay permiso de mediodía para todas las mujeres que están trabajando, el empleador debe dar un permiso para realizarse de manera anual este examen o estos exámenes preventivos. En el caso de cáncer de mama es sumamente importante el diagnóstico precoz porque puede evitar las consecuencias más graves del cáncer. Cuéntenos sobre la importancia de, por ejemplo, la novedad, que ya no sea exigible la orden médica. ¿Para qué casos o en qué casos se va a cumplir eso? Nosotros consideramos que es bien importante eso. Sabemos que es una barrera que las pacientes tengan que ir primero a conseguir una orden médica para luego hacerse el examen. Como tú dices, tienen solo medio día administrativo por ley, entonces si no serían 2 consultas y bueno, ahí se pone todo un poquito más engorroso. Lo que dice la ley es que las mujeres entre 50 y 69 años podrían ir a realizarse la mamografía al centro que ellas decidan sin tener la necesidad de orden médica. Nosotros recomendamos la mamografía una vez al año desde los 40 años en adelante, pero eso no significa que sea una política de salud. Sabemos que en salud hay necesidades múltiples, pero tenemos financiamiento limitado. Por lo tanto, la mayor edad de diagnóstico es sobre los 50 y los 69 años y por lo tanto ahí es donde el ministerio pone el foco. Sin embargo, si la mujer puede pagarse y puede acudir al doctor para tener una orden, nosotros lo recomendamos desde los 40 en adelante. Y es muy importante este tema. Las mujeres, hemos hecho varios estudios en la fundación, las mujeres sobre 70 como que pierden un poquito la necesidad de estarse haciendo el chequeo anual. La preocupación. La preocupación, como que es como lo mismo que el Papa Nicolau. Dicen, ya, sobre los 70 no necesito hacérmela. Eso es un error, ¿ya? Mientras la mujer más años tenga, más riesgo de cáncer tiene, ¿ya? Entonces, no hay un límite de edad para hacerse la mamografía. ¿Ya? Si la mujer está obviamente sin enfermedades importantes, no postrada y tiene una expectativa de vida de más de 5 años y la mujer tiene 85 años, tiene que seguir haciéndose su mamografía. ¿Ya? O sea, no hay un límite de edad. Esto es un screening, un tamizaje en la población de más riesgo, pero no significa que las mujeres menos de 40 o más de 70 no tengan que hacerse la mamografía. Ya, doctora, entonces, para recalcarlo, desde los 50 años, sin orden médica de que en adelante pueden ir directamente a hacerse el examen una mujer sobre los 50 años hasta los 69, pero eso no significa que las mayores de 69 quedan eximidas también del examen. Eso es muy importante, o sea que en el fondo la otra población, que es la de 40 a 50 y de las 70 hacia arriba, no es que no necesite hacerse el examen, solo que en el fondo no es gratuito muchas veces y no está exento de esta orden médica. Por ejemplo, ¿cuándo una mujer más joven o de menos de 40 años debería considerar hacerse una mamografía anualmente? Mira, sabemos que alrededor del 10% de los cánceres son hereditarios. Eso significa que uno hereda un error en el ADN, ya sea de su mamá o de su papá, que predispone a tener un cáncer de mama con más riesgo que la población general. Y ahí, en el fondo, lo ideal es que la paciente haga un asesoramiento genético. Nosotros tenemos genetistas y tenemos enfermeros encargados de esto para que la asesoren y si su riesgo está aumentado, ella puede partir su screening o tamizaje mamográfico antes. ¿Antes cuándo? Mira, habitualmente se dice 10 años antes del familiar afectado, pero si nosotros vemos que hay un gen de alta prevalencia alterado en esa paciente, empezamos habitualmente desde los 25 años. Ah, tempranamente. Tempranamente. Y el tamizaje no se hace solo con mamografía, se hace con otro examen que se llama resonancia magnética mamaria. Eso para las personas que tienen de muy alto riesgo. Antecedentes, muy alto riesgo. Pero estoy leyendo las cifras, los antecedentes, y en el 85% de los diagnósticos de cáncer de mama no hay antecedentes familiares. Exacto, eso es muy importante porque las mujeres dicen, yo le digo a las pacientes, ¿se hizo su mamografía? No, doctora, es que no tengo antecedentes. No, doctora, es que no me palpo nada. Solo un 10% de todos los cánceres de mama tienen algún componente genético o hereditario, los menos, ¿ya? Y lo otro, el autoexamen
¿ya? Nos permite detectar anomalías en la mama, pero cuando lo detectamos podemos llegar tarde. Por lo tanto, el único examen que permite la detección precoz y la cura es la mamografía, que permite diagnosticar y detectar esto antes que uno se lo toque. Doctora, ¿cuán lejos estamos de este ideal diagnóstico? Es decir, que las mujeres se realicen una mamografía al año, que sobre los 40 años ya tomen mayor conciencia sobre la importancia del examen. ¿Cuán lejos estamos del diagnóstico precoz? Estamos súper lejos, porque si te fijas, entre los 50 y 69 años la mamografía es gratuita y solamente el 40% de esas mamografías se usan. ¿Ya? Hay un 60% de mujeres que está en esta edad de tamizaje y que no se hace la mamografía. La mamografía en los estudios internacionales es el único método que ha logrado bajar la mortalidad hasta en un 30%, y en Chile la mortalidad todavía no baja. Así que todavía estamos lejos de poder bajar la mortalidad. La pandemia claramente no nos favoreció porque las mujeres se dejaron de hacer exámenes porque estaban todos los centros cerrados, estábamos en aislamiento, pero toda nuestra fuerza está puesta en hacer conciencia de que este examen realmente salva vidas. El diagnóstico precoz, en ese sentido, ¿cómo cambia el pronóstico de un paciente, el futuro de un paciente si es que el cáncer se detecta precozmente? Los cánceres que nosotros diagnosticamos precozmente tienen un 99% de cura. ¿Ya? Y lo que yo le digo a mis pacientes es, tenemos que perderle un poco el miedo a la palabra cáncer, porque hoy día cáncer no significa muerte, si es que lo diagnosticamos de manera precoz. Como conversábamos antes, 1 de cada 8 de nosotras va a tener un cáncer de mama. Todas tenemos amigas, familiares, primas, hermanas, abuelas, que han tenido cáncer de mama. Pero eso no significa que vayan a fallecer de la enfermedad si nosotros lo diagnosticamos en etapa precoz, ¿ya? Entonces tenemos que perderle un poco el miedo porque 1 de 8 de nosotras va a tenerlo, y si lo diagnosticamos precoz lo podemos curar. Y cada vez más tenemos más amigas o familiares que se han curado de esta enfermedad. Pero la etapa del diagnóstico hace toda la diferencia. Diagnosticar un cáncer en etapa inicial hace que este sea curable en más de un 99% de los casos. Y me imagino que también dependiendo de la etapa, el tratamiento es diferente. Claro, ahí vamos a hablar después un poquito de los subtipos, pero a edades más tempranas menos tratamientos agresivos necesitamos. El cáncer de mama en general necesita cirugía, necesita radioterapia, necesita quimioterapia y necesita terapia endocrina. Mientras más precoz lo pesquisemos, menos necesidad de quimioterapia, por ejemplo, que es un examen que un tratamiento que todos le tenemos miedo porque es un poquito más agresivo, produce un montón de inmunosupresión y caída del pelo y todo eso que conocemos. Radioterapia a veces tampoco es necesario. Probablemente la cirugía en unos años más va a ser también cada vez menos necesaria si es que más temprano llegamos. Entonces todos estos tratamientos pueden ser más cortos y menos agresivos si los diagnosticamos en etapas precoces. Doctora, hablemos de la vacuna experimental que ha mostrado un buen resultado, al menos en una paciente a la que se le inyectó esta vacuna hace, entiendo, 5 años. ¿En qué casos esta vacuna experimental podría ser un éxito? Se habla del triple negativo. Cuéntenos a qué se refiere ese tipo de cáncer. Eso es súper importante. Nosotros antiguamente no conocíamos estos subtipos de cáncer de mama y tratábamos un poco a ciegas a las pacientes de acuerdo a su etapa diagnóstica. Hoy en día sabemos que existen al menos 4 subtipos de cáncer de mama que se diferencian según algunos marcadores hormonales en la misma biopsia que nosotros hacemos. Existen los cánceres luminales u hormonos sensibles, que está el A y el B, que son el 70% de los cánceres de mama, responden a terapia hormonal o endocrina. Esos son los más frecuentes. Hay un 20% de los cánceres de mama que se llaman HER2 enriquecidos, que responden a una terapia específica target que se llama trastuzumab y pertuzumab, que son inhibidores de HER2. Y existe un 10% de los cánceres más malos, que se llaman triple negativos, que no expresan ni receptores hormonales ni receptores de HER2. Para este tipo de cáncer, que además son los que están más asociados a cáncer hereditario, ya que son los triples negativos, es que se inventó o se está probando esta vacuna.
Esta vacuna ataca una proteína que se llama alfa-lactoalbúmina, que se ve expresada en las pacientes en periodo de lactancia. Sabemos que en periodo de lactancia la mama está continuamente reproduciéndose y creciendo, y para eso necesita esta proteína que se llama alfa-lactoalbúmina. Los investigadores lo que vieron es que en el 70% de los cánceres de mama triple negativos, que son este porcentaje bajito pero más agresivo, estaba expresada esta proteína sin la mujer estar en lactancia. Entonces inventaron una vacuna que despierta el sistema inmune y hace que tu propio sistema inmune ataque las células que expresan esta proteína de manera errónea antes de que vayan a desarrollar un cáncer. Y se están haciendo 2 cohortes de investigaciones. Pacientes con cáncer triple negativo que están sin enfermedad, les inyectan la vacuna para evitar una recurrencia, y hasta el momento esa mujer, como tú dices, está hace 5 años sin evidencia de recurrencia. Los cánceres de mama triple negativo a veces recurren antes de los 5 años, son cánceres que cuando recurren precozmente, y también se está haciendo una segunda como patita de esta investigación, que esas mujeres sanas que tienen la mutación y que se han sometido muchas veces a una cirugía de mastectomía bilateral, que se llama, que se extraen las mamas para evitar el cáncer y se inyecta esta vacuna evitando la aparición. Entonces hay 2 cohortes: la paciente que ya tiene cáncer, que está en remisión, evitando una recurrencia, y la paciente sana que tiene una predisposición genética, evitando la aparición. Ya. Tenemos que esperar un poquito. Ya, hay que esperar. ¿Cuánto tiempo piensa usted esperar? O sea, mira, los estudios de cáncer de mama habitualmente son largos, porque las recurrencias o las recaídas a veces son hasta 20 años después. Entonces vamos a tener que esperar un poquitito, pero los resultados desde el punto de vista ahora son alentadores, porque al menos han sido seguras, no han provocado ningún efecto secundario grave. Ya, lo importante es que esta vacuna es pensando, en resumen, en los casos más agresivos, más graves, que tienen el factor hereditable. Doctora, ¿qué pasa con los factores de riesgo en general? ¿Cuánto inciden además? ¿Cuál es la diferencia? Me imagino que si van de manera conjunta varios factores, también hay mayor posibilidad de que se diagnostique un cáncer de mama. Cuéntenos un poco sobre los factores de riesgo. Miren, para el cáncer de mama hay factores de riesgo mayores y menores, ¿ya? Ahora, el mayor factor de riesgo es ser mujer. Y el segundo mayor factor de riesgo es la edad. Como para todo cáncer, mientras más viejito uno se pone, más riesgo de tener el cáncer. ¿Ya? Pero existen factores hormonales como, por ejemplo, la edad de la menarquia, la edad de la menopausia, la exposición a hormonas exógenas. Sobre la menarquia y la menopausia, eso significa, por ejemplo, que el primer periodo llegue antes de los 14 años, ahí hay mayor factor de riesgo, y que la menopausia llegue después de, no sé, los 55. Más de los 50, claro. Lo que pasa es que yo te hablaba antes que la mayoría de los cánceres de mama son hormonosensibles. Eso significa que las células cancerosas proliferan mientras más exposición a hormonas femeninas, que son estrógeno y progesterona, uno tenga. Por lo tanto, si uno le llegó antes la primera regla y le llegó después la última regla, va a estar más expuesta por más tiempo a hormonas femeninas, ya sea estrógeno y progesterona. Igualmente, si uno no tuvo hijos, por ejemplo, cuando uno está embarazada y está en lactancia, los estrógenos están bajitos. Entonces, si uno no tiene hijos y no tuvo largos periodos de lactancia, en el fondo más expuesta a estrógenos estuvo. Ahora, estos factores de riesgo aumentan el riesgo 1,5 veces, 1,7 veces. Son factores de riesgo menores. O sea, no porque yo no haya tenido hijos o haya dado lactancia a todo mi hijo por 3 años voy a estar protegida. Hay mujeres que tienen 8 hijos y han dado lactancia por 2 años a cada uno de sus hijos, igual tienen cáncer de mama. ¿Ya? O sea, el examen. El examen, desde los 40, una vez al año, eso es lo que ha demostrado bajar la mortalidad. Doctora, le agradecemos la entrevista a la doctora Isabel Safi, cirujana oncóloga de mama de la Fundación Arturo López Pérez, que nos acompaña para hablar del cáncer de mama, pero sobre todo para crear conciencia, doctora, como usted nos decía, de la importancia del examen anual precoz. Ahora se elimina esta barrera de la orden médica para las mujeres desde los 50 años, ¿era verdad? Desde los 50 hasta los 69 sin orden médica. Perfecto, ¿ya? Entonces clarísimo. Doctora, le agradecemos el tiempo para hablar de este tema tan importante para
para nuestra sociedad. Gracias a ustedes por darse el espacio en el programa de hablar de esto. Un saludo a toda la gente de la Fundación Arturo López Pérez y por favor no nos dejemos para el último. Siempre las mujeres están primero los maridos, las parejas, los papás, los hijos y última nosotros. No necesitamos orden, tenemos mediodía administrativo, por favor, de este año que sea un hábito, una vez al año, hacerse la mamografía sobre los 40 años. Que no pase de este año, doctora. Muchísimas gracias. Chao, que esté muy bien. Vamos a cambiar de tema. Hoy cerca de la mitad de los estudiantes de liceos